Hola, ¿qué tal? Soy María José Rey, la creadora del canal Oficiando, y en este vídeo, siguiendo la serie que comenzamos sobre el uso de expresiones regulares, vamos a conocer la función exreg. Si no sabes lo que es una expresión regular, deberías ver primero el vídeo que te aparece en la pestaña superior, ya que será complicado que asimiles esta información sin conocer primero ese concepto. En la descripción del vídeo tienes dos enlaces para descargarte un PDF con un resumen de este vídeo y también la hoja de cálculo que utilizo en el vídeo por si quieres practicar con ella. Comenzamos. La función exreg se utiliza para buscar y reemplazar texto dentro de una celda, siguiendo un patrón o expresión regular. La sintaxis de la función es la que ves en pantalla. El primer argumento de la función es el texto original o la celda que contiene el texto original. El patrón es la expresión regular que vamos a utilizar para buscar contenido. Reemplazo es lo que pondremos en su lugar, en lugar de ese contenido que hemos localizado, y el indicador es opcional y puede tomar dos valores. La I hace que se ignoren las mayúsculas y minúsculas y la G significa reemplazo global. Reemplaza todos los elementos encontrados en la celda. Es probable que esta función te recuerde a la función sustituir, ya que hace básicamente lo mismo, pero en este caso podemos usar patrones de texto en lugar de cadenas de texto fijas. Vamos a ver algunos ejemplos de esta función con la hoja que tenemos en pantalla. Fíjate que en la columna A, nombre, tenemos los nombres de unas personas y que contienen una coma, que separa los apellidos del nombre. Vamos a suponer que queremos, en una columna nueva, eliminar esa coma. Podemos usar la función que ves en pantalla. En primer lugar, el primer argumento es la celda que se toma como base, A2. A continuación, el elemento que quiero cambiar, en este caso es una coma, y los patrones siempre los ponemos entre comillas, entonces ponemos la coma entre comillas. Y por último, el elemento por el que lo quiero cambiar. Como lo que quiero hacer es eliminar esa coma, le indico que lo reemplace por una cadena vacía, que se expresa por comillas, comillas. Comillas que se abren, comillas que se cierran. Pulsamos Intro y ahí está el resultado. Hago ahora doble clic en el botón de relleno de la celda y se copia la función al resto de celdas de la columna. Podrías pensar que esto mismo lo podríamos haber hecho con la herramienta Buscar y Reemplazar, como habíamos visto en los vídeos anteriores, y efectivamente así es, pero en ese caso perderíamos el contenido original de la columna A, que de esta forma permanece también. Este fue un ejemplo muy básico, vamos a seguir con ejemplos complicándolo un poco más. Vamos a suponer ahora que queremos hacer un cambio en los datos de la columna C, el número de registro. En aquellos números de registro que comienzan por 3, queremos cambiar ese número 3 por un 9. Solamente queremos cambiar los números 3 que están al inicio del contenido, no en otras posiciones del contenido. La función que usamos es esa. Indicamos la celda de partida, donde está el texto de partida, que es C2. El patrón o expresión regular que usamos es circunflejo 3, que significa un 3 al inicio del contenido, y el carácter por el cual lo sustituimos es el 9. Obtenemos el resultado y ahora copio el resto de celdas haciendo doble clic en el botón de relleno. Ahí están. Los números de registro que comenzaban por 3 ahora comienzan por 9. Vamos a hacer otro ejemplo. Quiero obtener los datos de la columna C, pero haciendo un cambio. Donde hay un 4 o un 8, quiero que aparezca una X. La función es esa. El patrón que usamos en este caso indica que cualquiera de los dos caracteres es válido, tanto el 4 como el 8, y se sustituirán por una X. Introducimos y ahí está. Vemos que el cambio es correcto y que solamente se ha producido en el primer dígito localizado. Es decir, si una celda tiene dos números 4 o dos números 8, como esta por ejemplo, solamente se ha reemplazado el primero localizado. Si quiero que el cambio se aplique a todos los caracteres localizados, tengo que usar el indicador G de global. Voy a introducirlo aquí para que se vea. Copio la fórmula al resto. Y ahora ya ha sustituido todas las apariciones de un 4 o un 8 en cualquier posición de la celda. Vamos a recordar la diferencia entre los corchetes y el paréntesis. Si lo que queremos es sustituir el número 48 por una X, entonces tendría que ir ese 48 entre paréntesis. Vamos a hacer la prueba con 48 entre paréntesis. Vamos a modificar esta fórmula y ahí está. Aquí, por ejemplo, aparece una X, había un 48. Otro ejemplo, vamos a obtener las fechas de la columna B, pero para aquellas que pertenecen al año 2000 vamos a suprimir los dos primeros dígitos del año. Usamos esa expresión regular y el patrón aquí indica que tiene que haber un 2 y un 0 al principio del contenido de la celda y se va a sustituir por la cadena vacía, es decir, se va a eliminar. Copiamos y ya aparece ahí el cambio. Se han suprimido esos dos dígitos solamente en las celdas que comienzan por 2,0. Vamos a ver ahora cómo usar los elementos que se han localizado
en la expresión regular, en el propio reemplazo. Recuerda que también podíamos hacerlo en la opción de buscar y reemplazar. Podíamos decirle a Calc que el propio texto localizado formaba parte del texto con el que se reemplazaba. En ese caso usábamos el símbolo del ampersand. Para hacer lo mismo, en esta función usamos el símbolo del dólar, seguido de una referencia que identifica un grupo dentro del patrón. Para crear un grupo dentro del patrón usamos el paréntesis. Vamos a verlo con un ejemplo. Queremos obtener en una columna nueva los datos de la columna B, fecha de nacimiento, pero con los datos colocados en otro orden y cambiando los guiones por barras. Queremos que aparezca primero el día, luego el mes y por último el año. Para ello voy a pedirle a Calc que localice en la columna B 4 dígitos, seguidos por un guión, seguidos por 2 dígitos, otro guión y por otros 2 dígitos. Puedo usar cualquiera de esos dos patrones, ya que la barra D significa dígito, que es lo mismo que los caracteres permitidos entre corchetes van del 0 al 9. Si uso cualquiera de estos dos patrones, solamente hay una referencia o grupo, es decir, el patrón no va dividido en grupos, y después no podré decirle a Calc qué dato quiero en qué orden. Entonces lo que hago es agrupar cada parte con paréntesis. De esta forma estoy indicándole a Calc una referencia para cada grupo. Con el patrón dividido en grupos por medio del paréntesis, la primera referencia es barra D 4 veces, que sería el año. La segunda es barra D 2, pero siempre después de los 4 dígitos y un guión, que correspondería con el mes. Y la tercera, el barra D 2, es decir, 2 dígitos, pero precedidos de todo lo anterior. Para decirle entonces que quiero que se reemplace por el mismo contenido pero en otro orden, uso el símbolo del dólar con la referencia al grupo que corresponda. Y además cambio los guiones por barras. En este caso la expresión resultante es esa que ves en pantalla. La introducimos. Copio el resto de las celdas y ahí están. Ya he obtenido el cambio que quería. Vamos con otro ejemplo. Fíjate en el número de registro de la columna C. Vamos a imaginar que los dos primeros dígitos del número de registro tienen un significado propio, pues como el lugar de residencia de esa persona, la antigüedad, lo que sea. Y quiero poner esos 2 dígitos al final del campo, añadiéndole una almohadilla previamente. Fíjate en el ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues le diré que localice 2 dígitos al inicio del contenido y otros 4 a continuación. Y cada uno lo voy a agrupar con paréntesis para tener la referencia. Y en el reemplazo usaré primero la referencia al grupo 2 del patrón, luego una almohadilla y por último la referencia al grupo 1. Y quedaría como ves en pantalla. Introduzco la función y ahí está. Copiamos al resto y ahí las tenemos. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Queremos obtener una nueva columna con los nombres de las personas, pero donde solamente aparezcan caracteres de la A a la Z, en mayúsculas o minúsculas, y el espacio, que separa nombres y apellidos. Todo carácter que no esté en el rango de la A a la Z, por ejemplo las comas, las letras acentuadas, pues lo vamos a sustituir por un asterisco. Se puede hacer de varias formas, una de ellas es la que estás viendo en pantalla. Ponemos el circunflejo dentro de los corchetes para indicar que lo que queremos localizar es todo aquello que no sea de la A a la Z, o el espacio en blanco. Y añadimos el indicador G para que lo haga en todas las apariciones de la celda, no solamente en la primera que localice. Y ahí está. Copiamos al resto de celdas y ya quedaría aplicada. Por último, también sobre la columna nombre vamos a cambiar el orden del nombre y los apellidos. Vamos a localizar en el texto cualquier cantidad de caracteres seguidas de una coma y seguida de nuevo de otra cantidad de caracteres, que es la estructura que tienen los nombres en la columna A. El patrón es ese. Recordamos que el punto identifica cualquier carácter y el asterisco a cualquier cantidad. Agrupo los dos elementos que me interesa recolocar usando los paréntesis y en la opción de reemplazo indico primero el segundo grupo, a continuación dejo un espacio en blanco para que me separe los apellidos del nombre y luego el primer grupo. Ahí está. Copiamos al resto y ya tenemos el cambio. Recuerda que si después quisieses utilizar esta columna con estos nombres colocados en otro orden, si la quisieses usar en otro sitio, tendrías que copiarla y pegarla
como texto, ya que ahí no hay un texto guardado, hay una fórmula. Y con esto ya hemos terminado. En los últimos vídeos hemos visto cómo usar las expresiones regulares en operaciones de búsqueda y sustitución como parte de funciones y en esta ocasión con la función exreg. Estos son los usos principales y en el caso de los filtros también podemos usarlas para establecer filtros en las tablas de datos. Espero que el contenido te haya resultado interesante y aunque quizás no le saques partido inmediatamente, o quizás sí, al menos sabes qué se puede hacer usando patrones de texto y las posibilidades que nos ofrecen. Muchas gracias como siempre por tu atención e interés en el canal. Muchísimas gracias a los que os estáis suscribiendo. Es algo que me anima a seguir creando contenido y hasta el próximo vídeo. Un saludo.